Listo. Allá. Perfecto. Uy, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasa? Pasa. Listo. Muy bien. Listo. Aquí. Perfecto. Bien. A ver. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Perfecto. A ver, Catherine, por favor. Léete esta diapo, por favor. Ok, doctor. ¿Qué esperamos de ustedes? 1. Conocer los valores normales de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, cardiomegalia, hepatomegalia. 2. Definir conceptos de taquicardia, taquipnia, cianosis, soplo cardíaco, hipertensión, hipotensión arterial, cardiomegalia, hepatomegalia, dolor torácico, insuficiencia cardíaca y crisis hipoxémica. Y 3. Establecer la etiología de taquicardia, taquipnia, cianosis, soplo cardíaco, hipertensión arterial, cardiomegalia, hepatomegalia, soplo cardíaco, dolor torácico y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, crisis hipoxémica. Bien, gracias. Entonces, a eso vamos, ¿ya? Listo. Disnea. Muy bien. El concepto de disnea aplicado a los niños es un tanto diferente al de los adultos. Y dice así: es la apreciación subjetiva de la dificultad que muestra el niño, ¿no? La causa, como pueden ver, es múltiple. Lo que nos interesa son los problemas cardíacos. Pero fíjense, el ejercicio, los problemas pulmonares, metabólicos, etcétera, también producen disnea por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Acá tenemos dos imágenes en donde estamos viendo a dos niños, el de arriba con un problema respiratorio y el de abajo con un problema cardíaco. ¿Bien? Bien. Las retracciones subcostales y intercostales que pueden apreciar señalan un problema respiratorio aparentemente, ¿sí? Sin embargo, no podemos nosotros, mirando solamente el tórax, definir si este problema es de tipo obstructivo o restrictivo, a diferencia de lo que está abajo, Georgina, ¿sí? Miren cómo es el tórax de Georgina. Tiene un tórax con el hemitórax del lado izquierdo hipertrofiado, ¿sí? Acá con sus surcos de Harrison, sus retracciones intercostales, subcostales y la hepatomegalia que le estábamos graduando día a día. Entonces, una diferencia para poder apreciar la disnea respiratoria de la cardíaca es la deformidad torácica. Sin embargo, hay otras, ¿eh? Por ejemplo, los niños que tienen pecho excavado o pecho de paloma, que es lo opuesto, van a mostrar la disnea de diferente manera, y eso nos puede confundir. Este niño, que ustedes lo ven acá, todo lloroso y mocoso, también tiene disnea, pero uno lo mira así, y es un niño con mocos nada más, pero no, le levantan la ropita, ese polito celestito, y van a ver que presenta retracciones. Y estas se originan aquí, en la nariz. Recuerden que en la nariz está el 50% del total de la resistencia de las vías aéreas. El 50% restante se distribuye desde la orofaringe hasta los alveolos. Entonces, ya saben, ¿eh? Los niños mocosos hay que descubrirles la ropa porque pueden presentar retracciones subcostales, intercostales, incluso hacen distrés respiratorio. Eso se conoce como falla respiratoria de origen nasal. Muy bien. El otro aspecto que nos ayuda para poder definir o ver en cómo está el grado de saturación de oxígeno es la oximetría.
Está baja, con una frecuencia cardíaca elevada para un niño. La frecuencia respiratoria siempre tiene que tomarse durante 1 minuto y sin fiebre. Recuerden que por cada grado de temperatura por encima de lo normal, la frecuencia respiratoria se eleva de 3 a 5 respiraciones por encima de lo normal para la edad. Esta imagen es ya más familiar para todos ustedes. Las causas de dificultad respiratoria pueden ser por alteración de la ventilación o alteración de la capacidad vital. Entre las primeras tenemos fisiológicas y patológicas. Y entre las segundas, enfermedades primarias y secundarias. Todas ellas van a conducirnos a una elevación de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Sean fisiológicas, como las que vemos acá, o patológicas, como el resto. Y aquí tenemos los parámetros de frecuencia respiratoria normales para la edad. De recién nacido a 2 meses, menos de 60, de 2 meses a 1 año, menos de 50, de 1 a 4, menos de 40, y de 5 a 10 años, menos de 20. Hablamos de taquipnia cuando sobrepasan estos valores. Mayor de 60, mayor de 50, mayor de 40, mayor de 20. Muy bien, la taquipnia es el proceso inicial de compensación del volumen minuto. ¿Ya? Es el proceso inicial de compensación. Hay un problema de cualquiera de esta índole y aumenta la frecuencia cardíaca, intentando compensar la entrada de oxígeno y la eliminación de CO2. Pero cuando esto no es suficiente, el niño comienza a presentar esfuerzo respiratorio. Y ahí aparece el compromiso de los 3 paquetes respiratorios: subcostales, intercostales y supraesternales. Estos van a intentar mantener el volumen corriente a costa de la inspiración. Acuérdense que la inspiración dura más o menos 1.5 segundos y la expiración dura más o menos 2.5 segundos para una persona que tiene un ciclo de 15 respiraciones por minuto. Entonces, estamos diciendo que ese concepto hay que adecuarlo a esto, ¿sí? Al grupo etario. Entonces, el niño comienza a presentar esfuerzo respiratorio intentando acortar la inspiración para poder entrar lo más rápido posible la cantidad de oxígeno, con el riesgo de que se vaya acumulando el CO2. Sin embargo, cuando los músculos respiratorios agotan su mecanismo bioquímico y mecánico, va a producirse una disminución de la PO2 por más esfuerzo que haga y una acumulación de CO2. ¿Sí? Y esto, la hipercapnia va a estimular el centro respiratorio y va a acentuarse más el esfuerzo respiratorio con compromiso del sistema nervioso central, que se manifiesta como nubilación, letargo y coma. Estamos hablando ya de la insuficiencia respiratoria. Entonces, en la insuficiencia respiratoria hay una disminución de la PO2 y un aumento de la PCO2, que va a dar origen a una insuficiencia tipo 1 hipoxémica o una insuficiencia tipo 2 hipercápnica o mixta. Aquí estamos viendo las zonas donde se pueden ver los pulsos centrales y periféricos. Acá, lo que se tiene que hacer cuando se toma el pulso a un niño. Siempre, de preferencia, hay que tomar un pulso central y un pulso periférico, ¿ya? Para ver si ambos son equiparables. Es decir, tienen estas mismas características, especialmente la amplitud y secundariamente la simetría. Cuando se toma el pulso a un niño, indirectamente se está tomando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es decir, el número de latidos que tiene por minuto y que varía de acuerdo a la edad. La frecuencia tiene valores normales de frecuencia y que oscilan en un rango muy variable. Cuando se presenta alguna patología, el cuerpo, el niño, recurre al aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto se conoce como taquicardia sinusal, que no es más que el proceso a través del cual el aumento de la frecuencia cardíaca compensa el gasto cardíaco de acuerdo a esa patología transitoria. Sobrepasa esos límites de la taquicardia sinusal y tenemos lo que se conoce como taquiarritmia. Una frecuencia cardíaca normal
tiene un ritmo regular, ¿sí? Que suena así más o menos. Normal y rápido, ¿sí? Pero cuando hay alteración de la frecuencia específicamente del ritmo cardíaco, no se va a sentir esa cadencia, ese ritmo, ¿no? Regular, ¿sí? Vamos a escuchar que el primer y segundo ruido no van a estar con una equidistancia equiparable, ¿no? Sabiendo que la diástole dura más que la sístole, ¿sí? Y va a sonar así más o menos, si están escuchando. Pues el corazón late como le da su santa gana. Lo típico de esta patología es la fibrilación auricular, ¿sí? Que es común en los niños, aunque no lo crean. De repente no he tenido la experiencia acústica de escuchar fibrilación auricular en niños, sino en adultos, ¿no? Que es lo más común. La amplitud es otra característica a través de la cual la onda sonora choca a nuestro pulpejo del dedo. Uno la percibe como fuerte, como normal o como baja. ¿Sí? Esto tiene importancia porque cuando el pulso es de dos tipos, amplio o débil, vamos a tener las siguientes características, que se asocian a, fundamentalmente, cuando es amplio, a todos los estados hiperkinéticos. Llámese fiebre, hipertiroidismo, anemia, ¿sí? Y dentro de los patológicos tenemos a la persistencia del conducto arterioso y a la comunicación intraventricular. Cuando el pulso está disminuido, vamos a encontrarlo disminuido en los niños que tienen insuficiencia cardíaca, shock, estenosis aórtica. O sea, la amplitud es totalmente distinta. Y la simetría, ¿no? Como pueden ver, acá está tomándose los pulsos en ambas ingles. Pero es importante tomar, como dijimos, en, en el pulso radial y el pulso femoral. ¿Por qué? Porque haciendo este procedimiento, uno puede detectar una patología que no es del todo rara, está aumentando. Es la coartación de la aorta. ¿Y qué vamos a encontrar en esta patología? Los pulsos radiales bilaterales van a estar normales y los pulsos femorales van a estar disminuidos. Cuando tomamos la presión arterial de los brazos en la parte superior, las extremidades superiores, vamos a encontrar que está alta, a diferencia de la presión arterial de los miembros inferiores, que va a estar baja. Igual sucede con la saturación de oxígeno, ¿no? Saturación alta y saturación baja, lo que nos da una idea de lo que es la coartación de la aorta. Y acá tenemos nuevamente los valores normales de la OMS. Miren bien, de recién nacido a 2 meses, de 2 meses a 1 año, de 1 a 4, de 5 a 10. Estos son los valores, que son un poco más difíciles de memorizar que la frecuencia cardíaca. Igual, se toman durante 1 minuto y sin fiebre. Hay que recordar que la temperatura eleva la frecuencia cardíaca de 12 a 15 latidos por encima de la temperatura normal por cada grado de temperatura. Aquí tenemos una fórmula práctica para poder calcular la frecuencia cardíaca a partir de los 3 años de edad. Es 50 menos 5 por la edad en años. 5 por 5, 25. ¿Sí? Menos 150 son 125. O sea, nos da una idea aproximada. Esto tiene valor hasta los 10 años. Entramos a la representación gráfica de lo que es la frecuencia cardíaca. Lo anterior es clínico, el pulso es un procedimiento clínico, pero para poder confirmar nuestra percepción que había una alteración tanto en la frecuencia como en el ritmo, tenemos que tomar un EKG. ¿Ya? Pero para esto es importante comprender un aspecto que está basado en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Muy bien, eso es lo normal. Pero el gasto cardíaco puede verse alterado cuando la frecuencia cardíaca está muy elevada o cuando la frecuencia cardíaca está disminuida. ¿Sí? Muy bien. Doctor, disculpe, no se le escucha, doctor.
Chicos, disculpen, el doctor me acaba de llamar, tiene problemas con su internet justo ahorita, voy a intentar solucionarlo, esperémosle unos 5 a 10 minutos, por favor. ¿Listo? Bien. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Ya. Las disculpas del caso, ya, pucha, que son esas cosas que suceden sin querer. Bueno, estaba diciéndoles que el tiempo de llenado diastólico es clave en este asunto. A ver, el corazón normalmente necesita un tiempo de llenado para poder tener un tiempo de eyección, pero cuando aumenta la frecuencia cardíaca, vamos a tener que no hay un buen llenado y por lo tanto no hay una buena inyección. ¿Sí? Entonces esto va a alterar el gasto cardíaco, por un lado, y por otro lado, que resulta que al acortarse la frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia cardíaca, se corta la diástole. Se corta la diástole. Y por lo tanto, esto perpetúa el ciclo, llevándolo a la isquemia y a una fibrilación ventricular, con las consecuencias del caso. Algo parecido sucede con la frecuencia cardíaca cuando baja. Baja tanto que aumenta el volumen diastólico, pero este es insuficiente para poder mantener un volumen sistólico porque la frecuencia cardíaca ha caído tanto y nuevamente baja el gasto cardíaco. Ambas situaciones extremas llevan a la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de la taquicardia paroxística superventricular y acá del bloqueo. La pantalla no se observa, doctor. Ay, Dios mío. Ahora Sí está perfecto, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, decíamos que el EKG es un instrumento útil para poder tipificar de manera gráfica las alteraciones de la frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos dos tiras que si ustedes se dan cuenta, son totalmente distintas. En unas tienen los complejos QRS acortados y en otros bien distanciados. Recordemos esto brevemente. ¿Ven el puntero láser, no es cierto? Sí, doctor, sí se observa. El puntero está señalando a la onda P, al complejo QRS, a la onda T. Para poder entender este asunto, lo que nos interesa es la onda Q, la onda R, perdón, esta. ¿Sí? Y para poder calcular la frecuencia cardíaca, lo que tenemos que hacer es recordar estos numeritos, estos 8 números. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37. Aplicámoslos. Lo que interesa es hacer coincidir la onda R con el cuadrado
de líneas gruesas, ¿sí? Que tiene 25 cuadraditos en su interior. Bien, hacemos coincidir eso y a partir del siguiente cuadrado, grande, no cuadradito, comenzamos a contar. 300, 150, 100, 75 y 60. Entonces estamos concluyendo de que este niño tiene 60 latidos por minuto. Tiene una bradicardia. Y acá buscamos nuevamente que la onda R coincida con una línea gruesa de un cuadrado grande. Entonces estamos viendo acá que no coincide ninguno, ¿no? Pero en todo se repite que está agarrando un cuadradito, la línea delgadita del cuadrado, de la línea gruesa del cuadrado grande. Entonces podemos tomar como referencia y podemos comenzar a contar. 300, 150. En este EKG, en esta tira EKG, hay una frecuencia de 150. Y acá hay una frecuencia de 60. 300, 150, 100, 75, 60. Muy bien. Y ahora, ¿qué sucede? Y esta, como ustedes ven acá abajo, tiene algo de la primera y algo de la segunda, ¿verdad? ¿Sí? Pues bien, este es un EKG que está graficando lo que se conoce como arritmia sinusal. ¿Y qué es la arritmia sinusal? Es la variación de la frecuencia cardíaca con el proceso respiratorio. Varía con la inspiración y con la expiración. Aumenta en la inspiración la frecuencia cardíaca y disminuye en la expiración. Entonces podemos señalar acá en este EKG que estos tres están en inspiración y estas dos, este solito, este complejo pues solito está dándonos la expiración. Inspiración, expiración, inspiración. Bien. Cardiomegalia. Bien. La cardiomegalia no es más que el tamaño grande del corazón para parámetros normales según la edad. La manera clásica de poder determinar la cardiomegalia es a través de la palpación del choque de punta, que se encuentra a nivel de la línea medio clavicular y a nivel del cuarto espacio intercostal. Cuando el choque de punta sale fuera de esta zona, decimos que el niño tiene cardiomegalia. Hay otras formas como uno puede demostrar la cardiomegalia, y es a través de la radiografía, del mismo EKG en forma indirecta, de la ecocardiografía. Pues bien, lo más usual es emplear la radiografía. Y en esto ustedes pueden ver acá que este corazón está inmenso, ¿no? Está grandote. Y tiene las mismas líneas que están graficadas en el esquema de la parte superior. Este es un corazón en donde vemos la silueta cardíaca con unas líneas. Bien, para calcular el índice cardiotorácico, que no es más que la relación entre el tamaño del corazón y el tamaño del tórax, lo que hacemos es trazar una serie de líneas. La primera es una línea que divide el corazón en dos, pero tiene que ser paralela a cualquier borde de la placa. Y de esta línea central sacamos una línea hacia la parte más distal de la silueta cardíaca del lado derecho, o sea, la aurícula derecha. Y de esta misma línea central sacamos otra línea hacia la parte más distal de la silueta cardíaca del lado izquierdo, en este caso el ventrículo izquierdo. La línea A, la línea E. Y finalmente hacemos un trazo tercero, que es la línea C, que va de la parte más interior de la costilla sobre el diafragma, este es el diafragma, hacia la parte opuesta interna de la costilla. Acá pueden ver ustedes con más claridad la línea, esto lo hace el aparato automáticamente, traza una línea ahí, traza la otra y acá. Si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta con que este niño tiene una tremenda cardiomegalia desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Porque uno simplemente viendo ya sabe que tiene el corazón grande. Entonces, aquí tenemos el índice cardiotorácico, le dijimos cómo se hace, y acá están sus valores. Primer día de vida, hablamos de cardiomegalia cuando este índice es mayor a 0.65, hasta los 30 días neonato, mayor a 0.60, hasta los 2 años, mayor a 0.55, y por encima de los 2 años cuando es mayor a 0.50. O sea, pasa a la mitad de la relación tórax-corazón. También se suele expresar en porcentajes, más del 65%, 60%, 55% o 50%. Y lo más importante que miren, fíjense, es la especificidad.
Es específico, pero no es sensible. Las causas de cardiomegalia, desde el punto de vista netamente cardíaco, están dadas por las sobrecargas de presión y las sobrecargas de volumen. Las sobrecargas de volumen van a agrandar el corazón, como en este caso, ¿sí? Debido a que el volumen que está afectando el corazón de manera persistente va deteriorando las miofibrilas de actina y miocina, a tal punto que el corazón termina como una bolsa, y es por eso que se ve el corazón agrandado. Otra forma de cardiomegalia, pero que se ve solamente en el EKG, es en las sobrecargas de presión, ¿no? En donde el corazón responde a un nivel de presión, pero no adelgazándose, sino hipertrofiándose. ¿Sí? Comienza a hipertrofiar, comienza a engrosarse la pared del corazón. Se ve específicamente en el EKG. Y hay circunstancias en donde se dan ambas situaciones. Por ejemplo, la estenosis aórtica, ¿no? Empieza como un corazón aparentemente normal, así. Pero esto se comienza a perpetuar. Y si no tiene cirugía, ¿qué va a pasar? Que va a comenzar a hacer edema agudo de pulmón y va a comenzar a dilatar el corazón. Y es que el corazón, entonces, estando normal y estando grueso, comienza a tener deterioro de las miofibrilas de actina y miocina, y por lo tanto va a tener algo de hipertrofia y también de dilatación. Hay que descartar las causas de pseudocardiomegalia. Casi todas las causas de pseudocardiomegalia están dadas por problemas obstructivos o problemas restrictivos del corazón. ¿Ya? Hepatomegalia. Hepatomegalia no es más que el crecimiento del tamaño del hígado de acuerdo a la edad. Y que es importante acordarse del 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Neonatos normalmente se palpa el hígado hasta los 3 centímetros. Es normal que se pueda palpar hasta ese tamaño. Hasta los menores, lactantes menores de 1 año, hasta los 2 centímetros. Entre 1 y 3 años, 1 centímetro. Y a partir de los 4 años, bajo ninguna razón se debe palpar el hígado, excepto que tenga una pseudocardiomegalia. Y acá tenemos 2 ejemplos de las consecuencias de la hepatomegalia. Hepatomegalia. Los problemas inflamatorios infecciosos, por ejemplo la hepatitis, son comunes y producen hepatomegalia. ¿Sí? En este contexto, ¿no? La congestión, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, perdón, en el derrame pericardio y en las fases iniciales de la cirrosis. Acá lo que hay es, lo que sucede aquí en la falla cardíaca es que el hígado se comienza, entre comillas, a llenar de agua. Cuando hay infiltración de células, como la leucemia, ¿no? Es otra situación en donde uno puede encontrarse con hepatomegalia y no ser insuficiencia cardíaca. Un segundito. Bueno, disculpa. Depósito. Son de las más raras, ¿no? Por ejemplo, en las alteraciones del metabolismo de la glucosa. Obstrucción biliar, la atresia biliar, más que nada en los niños pequeños, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando uno se encuentra con hepatomegalia, tiene que hacer estas distinciones. ¿Será una hepatitis? ¿Será una leucemia? ¿Será un problema metabólico congénito o es una falla cardíaca? Es los diferentes signos y síntomas los que nos van a permitir ubicarnos. Hemos visto 2 taquis y 2 megas, ¿verdad? Hemos visto disnea, la expresión cuantitativa, que es la taquipnea. Hemos visto pulsos, la expresión cuantitativa, que es la taquicardia, cardiomegalia y hepatomegalia. Son los 4 signos fundamentales del diagnóstico de la falla cardíaca, que no es más que un síndrome fisiopatológico clínico progresivo complejo, producto de una disfunción ventricular por sobrecarga de volumen, de presión
solos o en combinación, o por una lesión estructural o funcional que tiene como vía final común un bajo gasto cardíaco y por lo tanto una inadecuada entrega de oxígeno tisular. 2 taquis, 2 megas. Aquí tenemos los valores. Taquicardia, que ya lo revisamos. Taquipnea, que ya la vimos. Hepatomegalia, también lo vimos por grupos etarios. Y la cardiomegalia, que también lo hemos revisado a través del índice cardiotorácico. La vía final común de todos los problemas cardíacos por sobrecarga de volumen, llámese cortocircuitos de izquierda a derecha, llámese miocarditis, miocardiopatía dilatada, tienen como problema fundamental la insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen, ¿no? O sea, insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. Entonces, el concepto cualitativo ya lo tienen ustedes. Aquí estamos dándole la fórmula para obtener hemoglobina reducida, que no es más que la forma de obtener la cianosis desde el punto de vista cuantitativo. Hemoglobina reducida es igual a oximetría normal, es decir, al 100%, menos la oximetría real, lo que encuentren ustedes, por la hemoglobina real, que la tiene el niño, dividido entre 100. Si esto sobrepasa 5 gramos de hemoglobina reducida, tenemos que concluir que el niño tiene una cianosis cualitativa y cuantitativa. Puede ser de 3 tipos: periférica, central y diferencial. En la periférica, como ustedes pueden ver, a ver, ahora sí, es fisiológica, la central y la diferencial son patológicas. En la periférica no hay desaturación arterial, no hay hemoglobina reducida. En la central y la diferencial sí. Esta central puede ser de origen cardíaco o respiratorio. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más común, en la que presenta crisis de hipoxemia de manera más frecuente. Ahí tenemos un niño con una crisis hipoxémica, que está empezando una crisis hipoxémica. Acá está el diagnóstico diferencial ¿con qué? Con el espasmo del sollozo. Y la cianosis diferencial, que siempre también es patológica. Y esta puede dividirse como superior o inferior. Hay hemoglobina reducida y desaturación arterial. Estos niños generalmente tienen menos del 50% en la saturación de oxígeno. El ejemplo clásico es la es la transposición de grandes vasos. Miren acá, ¿ven? Lo normal es que del ventrículo derecho nazca la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo nazca la aorta. Pero como esto es un corazón gallego o camanejo, entonces es al revés. Del ventrículo derecho nace la aorta y del ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar. Pues bien, para que se presente este tipo de cianosis diferencial de tipo superior, tiene que haber hipertensión pulmonar en esta patología. ¿Sí? Y la hipertensión pulmonar no es más que la persistencia del patrón fetal, es decir, que el niño sigue con una vasoconstricción de las arterias pulmonares. Entonces, acá la ven cortada, ¿no es cierto? La sangre del ventrículo derecho va por la aorta, subclaves cefálica, y hay una cianosis de la parte superior del cuerpo. A diferencia de la sangre que sale del ventrículo izquierdo, cortocircuita los pulmones porque están hipertensos, no dejan que entre sangre y se van hacia la aorta descendente, dando como resultado una coloración de la piel normal. Bien, y como esto es lo que nos interesa, acá vamos a explicar cuál es el mecanismo de todo esto. Este es un ejemplo, el esquema de la tetralogía de Fallot, cortocircuito de derecha a izquierda. Tiene 4 componentes: estenosis pulmonar, comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho y la dextroporción de la aorta, que no se puede ver bien acá. Y acá lo vamos a ver de una manera más precisa. La sangre oxigenada sale del pulmón hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta,
microcirculación profunda, venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. ¿Sí? Eso es una circulación en serie. Eso es lo normal. Pero cuando tenemos una tetralogía de Fallot, resulta de que estos 4 componentes los podemos visualizar. El más importante de ellos es el nivel de estenosis pulmonar. Acuérdense que esta zona del tracto de salida del ventrículo derecho es una zona que tiene características anatómicas que no siempre son fijas, tiene valores dinámicos. Es decir, estoy hablando de que esto se puede relajar en algún momento. Pues bien, entonces, la sangre oxigenada sale del pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, profunda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y cuando quiere llegar a la arteria pulmonar, para entrar a los pulmones y oxigenarse, no lo puede hacer, porque se encuentra con un tope. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? La sangre regresa al ventrículo derecho. Y aquí participa la comunicación interventricular, que es esta. ¿Sí? Entonces, la sangre se deriva hacia el ventrículo opuesto, intentando igualar las presiones. La presión que genera la estenosis pulmonar va a hipertrofiar el ventrículo derecho, pero nunca va a sobrepasar la presión del ventrículo izquierdo. En el peor de los casos, se produce una igualación de presiones. ¿Ya? Muy bien. Y esta es la explicación de lo que viene a continuación. La cianosis. La cianosis se produce a este nivel, ¿no? La mezcla de sangres a nivel ventricular. La disnea se produce, ¿por qué? Porque la sangre no puede pasar en su totalidad a oxigenarse. Estos dos mecanismos se complementan. El soplo sistólico se da a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, a nivel de la arteria pulmonar, produciéndose por la estenosis pulmonar. La C y B no suena, porque no hay un gradiente de presión. ¿Sí? Solamente hay una mezcla de sangres. Estos riñones tienen generalmente una saturación por debajo del 75%. Y bien, los problemas cardíacos congénitos de tipo cianótico tienen como vía final común las crisis hipoxémicas. ¿Ya? Este es el concepto. Son episodios hipoxémicos, paroxísticos, debido a la disminución del flujo sanguíneo pulmonar de manera súbita. Y un cortocircuito persistente que va a recibir el flujo sanguíneo que no puede ir al pulmón. Esto tiene como consecuencia que los niños se ponen cianóticos, se ponen disneicos, ¿ya? Irritables, pueden perder el conocimiento, incluso pueden llegar a convulsionar. Hay varias patologías que tienen la fisiología de Fallot, es decir, volvamos a mejor. La fisiología de Fallot es la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. Esto se conoce como fisiología de Fallot. Miren, ven lo que está en amarillo. Este es el ejemplo de una atresia tricuspidia. Miren, aquí está la atresia tricuspidia. Está cerrado, no hay entrada al ventrículo derecho, por lo que desaparece el ventrículo derecho. Entonces la sangre que viene de las venas cavas, superior e inferior, llega a la aurícula derecha, y como está cerrada, cortocircuita a nivel auricular, a través del foramen oval, y pasa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y, como hay una comunicación interventricular, miren, esta va a pasar a lo que queda del ventrículo izquierdo, que no es nada. Y si esto está estenosado, como la tetralogía de Fallot, se cumple la fisiología, la fisiopatología de Fallot. Estos riñones también pueden tener crisis hipoxémicas. Otros cuadros que también dan crisis hipoxémica son la atresia pulmonar con CIB, la transfusión de grandes vasos con CIB y estenosis pulmonar, la doble salida del ventrículo derecho con estenosis pulmonar. ¿Ya? Entonces son 5 patologías que pueden dar crisis hipoxémicas, es decir, comportarse como la tetralogía de Fallot, pero basadas en esto, en el ejercicio de la fisiopatología de Fallot. De la crisis hipoxémica. Estos son los factores desencadenantes. Vasodilatadores, sepsis, factores ambientales van a reducir la resistencia vascular sistémica. Por otro lado, otro tipo de factores desencadenantes tenemos el llanto, los betagonistas, cualquier procedimiento, sea invasivo, que le cause dolor, va a
producir un espasmo del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Bien? Y ambos van a incrementar el cortocircuito de izquierda a derecha. O sea, se reduce la resistencia vascular sistémica, hay mayor cantidad de volumen. Se contrae esta zona, entonces, ¿qué va a pasar? Que la sangre va a comenzar a pasar con más facilidad hacia lo que queda del ventrículo derecho en este caso, pero se va a obstruir porque acá hay un nivel variable, dinámico, de estenosis pulmonar. Esto va a incrementar la hipoxia, va a llevar a la acidosis metabólica, que va a perpetuar la resistencia vascular pulmonar, incrementando el swing de derecha-izquierda, incrementa el esfuerzo respiratorio, y nuevamente, esto va a terminar aumentando el retorno venoso sistémico y va a ser un círculo vicioso, teniendo esto. ¿Sí? Un niño que está llorando, que está cianótico, disneico, y que súbitamente pierde el conocimiento o puede morirse. Puede convulsionar o puede morir, si es que no se interviene. Presión arterial. Muy bien. La presión arterial, usted ya sabe, ¿no? No es más que la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos, ¿no? Y que a través de varios receptores regula la presión, que no es constante, que es pulsátil, que es variable, ¿no? Y a través de la adrenalina o la acetilcolina, vía simpático o parasimpático, va a intentar equilibrar la presión arterial. Pero cuando estos receptores desconocen si tienen un comportamiento anormal, aparece la hipertensión arterial. Lo que nos interesa es que para tomar la presión arterial tenemos que usar un manguito que esté a mitad de camino entre el acromio y el olecrano. Sí, eso es lo normal. Acá están viendo ustedes en la parte de abajo otras formas de donde se puede tomar la presión arterial. La muñeca, el muslo, el tobillo. Son otras regiones en donde uno puede leer, tomar lecturas de la presión arterial. Lo importante es que el ancho del manguito no tiene que ser mayor que la circunferencia del brazo del niño. Si esto es así, vamos a tener alteraciones severas en la lectura de la presión arterial y no vamos a poder manejar al niño que esté con sospecha de presión arterial elevada. Siempre es bueno recordar las fórmulas prácticas para poder calcular la presión arterial. La sistólica, edad por años, por 2 más 90. La diastólica, la sistólica entre 2 más 10. La diferencial, sistólica menos diastólica. La presión arterial media, aquí está. No, ojo, no es un promedio entre la sistólica y la diastólica, no es así. Y la fórmula para leer los niveles de hipotensión arterial. Y acá tenemos alteraciones que nos pueden producir variaciones en la interpretación de la presión arterial. Error en la selección del tamaño del manguito. En centros adelantados, es penoso decir esto, pero es real, cuentan con una serie de manguitos que van desde el manguito neonatal hasta el manguito del obeso. Toda una batería. Son como 6, 7 manguitos por grupos etarios. Entonces, cuando uno no tiene eso, lo que tiene que hacer es lo que hemos dicho, ¿no? Que el ancho del manguito no sobrepase la circunferencia del brazo del niño. Si no sobrepasa ese manguito, nos va a dar lecturas más o menos adecuadas. Sabiendo que los manguitos que son muy anchos, por ejemplo este, que está muy ancho, acá, ¿sí? Nos va a dar lecturas bajas. Y un manguito como este, o más pequeño que este, nos va a dar lecturas más grandes. Por eso es que tenemos que adecuarnos a esa idea de hace mucho tiempo de que eso es lo mejor en nuestro medio. También altera la lectura de la presión arterial el no saber insuflar y descomprimir. Los sordos no van a poder tomar la presión arterial, no deben tomar la presión arterial. Las condiciones inadecuadas de la lectura. Eso es un lío porque los niños, el mundo de los niños es lactar y jugar, ¿no? Entonces es un poco difícil reunir las condiciones ideales. Los niños que están en cuidados intermedios o están en cuidados intensivos
donde se les puede tomar este tipo de lecturas, sí, allí sí son las lecturas adecuadas. La hipotensión nos va a dar lecturas diferentes. La obesidad, las arritmias nos van a también a alterar las lecturas, más aún cuando no disponemos de los manguitos adecuados. Y este niño, miren, ve, a diferencia del de acá, ¿no? Tiene que estar el brazo desnudo. A este chato enano petizo, sobre su ropita le han puesto el manguito, ¿no? Y es un manguito que está un poquito grueso para él, ¿no? Que de repente, si estuviera con el brazo descubierto, podríamos tener una opinión más acertada. Y acá, este es los parámetros actuales de la lectura de la hipertensión arterial en niños. Miren, ve, son del año 2017. Estamos en el 2021 y hay lugares, incluidos de salud, que están utilizando las tablas anteriores, cuando no, ya no se hace eso, ya no se debe hacer eso. ¿Y en qué trata esto? De que este estudio que se realizó en más de 27,000 niños, POFLI, dividió a los grupos en dos, de niños de 1 a 13 años, excluyendo a los neonatos y a los neonatos, digo bien, y mayores de 13 años. Han excluido acá a los niños que tienen sobrepeso o obesidad, ¿sí? Y encontraron que estos son los nuevos valores. Presión arterial normal, 120/80. Eso recuerda la presión arterial del adulto, ¿no? O sea, mayor de 13 años ya está, debe tener la lectura de un adulto. Y ahí comienza a subir. El dato novedoso es este. En la etapa 1, miren, ya no es más 5 milímetros de mercurio, es más 12 milímetros de mercurio, justamente por la exclusión de los niños que tienen sobrepeso o obesidad. Y la otra tablita es la tabla de hipotensión arterial. Los valores del recién nacido a término hasta el año, de niños de 1 a 10, que es la fórmula, y los mayores de 10 años, que para hablar de hipotensión arterial tienen que tener una presión sistólica menos de 90. La hipertensión arterial en los niños se lee a partir de la presión arterial sistólica. Causas: renales, síndrome nefrítico, síndrome urémico hemolítico, el lupus eritematoso, aunque no lo crean; vasculares, coartación de la aorta; endocrinas, hiperplasia suprarrenal congénita; neurológicas, hipertensión endocraniana; otras, los corticosteroides. Vale la pena mencionar acá que en Arequipa tenemos aproximadamente un 20% de la población infantil con asma o hiperreactividad bronquial. El tratamiento angular del asma son los beta-agonistas y fundamentalmente los corticoides. Y uno de los efectos de los corticoides son la elevación de la hipertensión arterial, entre otros, ¿no? Soplos. Muy bien. Aquí tenemos un esquemita donde estamos graficando bien los soplos. Es un corazón con una C y B. Los soplos se pueden producir por diferentes causas. Pueden ser por gradientes de presiones, puede ser por aumento de la viscosidad de la sangre, aumento de la velocidad de la circulación sanguínea o por insuficiencia valvular. En este caso, la gradiente de presión es la determinante, una comunicación interventricular. El ventrículo izquierdo tiene mayor presión que el ventrículo derecho. La sangre va del sitio de mayor presión al de menor presión. Esto produce una turbulencia, ¿sí?, que se manifiesta a nivel del corazón y que se traduce a la piel, ¿no? Y cuando uno lo palpa, se conoce con el nombre de frémito, ¿no? El soplo palpable es el frémito. Pero cuando estamos escuchando con el estetoscopio, eso va a nuestro oído. Y del oído va a nuestra cabezota. Y ahí es donde se procesa la información, ¿sí? Y decimos el tipo de soplo que es, sistólico, las características que vamos a ver a continuación. Pero antes, acá señalar los focos que son muy parecidos a los de adulto, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? 22, 45. 2, segundo espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal para estos focos. Y acá tenemos
las características que se deben evaluar en los niños que tienen soplo. La temporización, si es sistólico o diastólico. Y dentro de estos, si es proto-meso-telesistólico, proto-meso-telediastólico. La calidad, si es áspero o es suave. Hay que recordar que los agujeros pequeñitos producen tonos altos. ¿Ven? O sea, son ruidosos. Y los agujeros grandes, los no restrictivos, son de tono bajo y producen ruidos que no son tan escandalosos como los niños que tienen para el ejemplo, una comunicación interventricular de tipo restrictivo. La localización, en base a la que hemos mencionado, ¿no? Olvidamos decir que acá, en esta zona, es el mesocardio. Es una zona en donde se dice que se pueden escuchar otra cantidad de soplos, pero es una ilusión eso. Miren esta niña que debe tener sus 3 añitos, miren el tamaño del tórax. ¿Sí? Si ustedes a veces tienen dificultades para poder identificar el soplo de una persona adulta, ¿sí? Imagínense el tórax de un pequeñito de 5 o 6 kilos, ¿no? El tórax es un poquito más grande que la mano extendida. No vamos a poder identificar con precisión las zonas, ¿no? Lo que tenemos que hacer en esta situación es ver a dónde irradia fundamentalmente. Se va a la punta, se va al espalda, se va al hueco supraesternal. Y eso ayuda en la identificación de los soplos. La variación con la respiración es importante, ¿no? Hay soplos que aumentan con la inspiración o que disminuyen con la inspiración. Y la intensidad, la tenemos acá. La de 4 grados, 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4, 4 sobre 4. Y la de Freeman-Levin, que es hasta 6. 1 sobre 6, 6 sobre 6. Hay que recordar que esta clasificación es para los soplos sistólicos, ¿no? ¿Sí? La clasificación por los soplos sistólicos se parece a esta. Es de 1 a 4. La gradación es de 1 a 4. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos algo que es importante. Miren, los soplos que no tienen frémito generalmente son 1 sobre 3. Los que tienen soplo ya entran en el terreno de 1 sobre 4. Perdón, 4 sobre 6. 4 sobre 6. Y acá, los que tienen intenso, los que son soplos intensos, en la escala de 4 o en la escala de 6, se puede detectar con esta maniobra. El estetoscopio no se pone sobre el diafragma ni sobre la campana, se pone el borde del estetoscopio a nivel del diafragma. Y si se escucha el soplo así, entonces decimos que ese niño tiene un soplo de 3 sobre 4 en la escala de 4 o 5 sobre 6 en la escala de Freeman-Levin. Cuando nosotros levantamos el estetoscopio unos milímetros, ¿sí? Hasta casi 2 centímetros, encima del tórax y escuchamos el soplo, automáticamente decimos que ese niño tiene un soplo de 6 sobre 6 o de 4 sobre 4. Y tenemos los soplos inocentes, comunes en los niños. El soplo de estenosis pulmonar. Miren, el soplo de estenosis pulmonar no se produce más que porque los vasos son relativamente estrechos, ¿no? Y que van ahí variando de tamaño conforme va creciendo el niño. El soplo de flujo pulmonar, ¿no? Que es producido a nivel de del cruce de la arteria principal con la rama izquierda y derecha. El murmullo venoso, que no es más que el soplo que se escucha debido a la confluencia de la vena yugular interna derecha con la subclavia del mismo lado, que van a terminar formando la vena cava superior. Y finalmente el soplo de Steele, ¿no? Que la turbulencia se debe a que se produce en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá hay que notar que de todos estos, 3 son sistólicos y 1 es continuo, ¿no? Que se parece al soplo de la persistencia del conducto arterioso, pero con características acústicas totalmente distintas, ¿no? Este es como un zumbido. Y se pueden dar cuenta, ninguno da frémito. Todos son menos de 3 sobre 6.
¿sí? Y todos tienen un punto de irradiación. El estenosis pulmonar irradia las axilas, ¿sí? Si uno tiene estas bases conceptuales, escuchar un soplo y ver que irradia y dice, no, ese es patológico, pero no. El de flujo pulmonar aumenta con la inspiración. Dicen a los niños que pueden entender, ¿no? Que ya son mayorcitos. Dicen, toma aire. Y se van a dar cuenta que el soplo aumenta con la inspiración. Es un soplo de flujo pulmonar. En el soplo de Still, a diferencia, ¿no? Siéntate o párate. Y el soplo disminuye, sin pedirle al niño de que aumente la inspiración o que aguante el aire. La edad de aparición es variable, ¿no? Primera semana de vida, desaparecen a los 3-4 meses los 2 de la base. El flujo pulmonar puede persistir hasta la adultez. Y el soplo de Still, que es el más característico, es musical. Uno lo escucha una vez en la vida y no se olvida nunca de eso. Aparece a los 2-5 años y desaparece a los 10 años aproximadamente. Dolor torácico, ¿no? Para otros dolor precordial. Para los cardiólogos pediatras, dolor precordial. Este dolor torácico no es más que la sensación de dolor, de molestia, ¿no? A nivel del tórax. Hay niños que le dicen, no, me duele acá. Y está señalando la zona precordial. Y si uno le aprieta las articulaciones condrocostales y no le duele, se tiene que asumir que el dolor puede ser de origen cardíaco. ¿Sí? A pesar que es bien raro, ¿eh? Muy bien. Es tan raro que oscila entre el 0.5 al 0.6% de todas las causas del dolor torácico, el cardíaco. El más común es el misceláneo, ¿no? O sea, en donde hay múltiples causas de dolor torácico. Algunas. Esquelética. Miren aquí, cuando le amplíen la imagen se van a dar cuenta que los niños que tienen contusión pulmonar o traumatismo torácico, como este niño que se hospitalizó por eso, por una costilla, pero tenía una contusión pulmonar y entró en cuidados intermedios. ¿Por qué? Por el dolor de la fractura costal. Acá tenemos un problema respiratorio de tipo restrictivo, un derrame pleural. Uno de tipo obstructivo, ambos producen un dolor torácico por diferentes mecanismos, irritación pleural, y este es por distensión. Acá los niños, aquí, que tienen un absceso, ¿no? Que compromete parte de la musculatura tejido subcutáneo, produce dolor, y esa zona de por sí es sensible. Y acá tenemos lo que no hemos precisado aquí, ¿no? Los niños que no pueden verbalizar, solo lloran. Este niño se llamaba Greiki. Vino por dificultad respiratoria y llanto. Estaba respirando con esfuerzo y lloraba. Y estaba llorando. El equivalente al dolor torácico en los niños pequeños es el llanto. Pero ojo, el llanto obedece a múltiples causas, ¿no? Por eso cuando llora un niño, pues ya todo el mundo se asusta, ¿no? Porque puede ser un problema tan simple que va desde que se siente solo hasta este tipo de problemas, o una meningoencefalitis. El llanto en los niños es preocupante. Acá tenemos otra, ¿no? Un hemangioma, que también produce dolor en esta zona. El reflujo gastroesofágico también produce dolor torácico, especialmente en los niños que pueden verbalizar, dicen, me duele, ¿no? Me quema, ¿sí? Y es el ácido clorhídrico que está lesionando todo el tracto correspondiente al esófago, incluso a la orofaringe. Y acá tenemos el dolor torácico de tipo cardíaco, ¿no? El que es típico y el atípico. Decimos típico porque es el que señala que el niño tiene realmente un problema cardíaco. El atípico no, puede estar inmerso en los diversos ejemplos que hemos mencionado, entre los muchos. El típico es opresivo e intenso. El niño tiene que verbalizar, ¿eh? Tiene que hablar, ¿no? Me duele el pecho. Dura más de 2 minutos. No varía con la respiración, ¿no? Como en el caso de la pericarditis, ¿no? Aumenta, toma aire. Inicia con esfuerzo físico
pero también puede iniciar sin esfuerzo físico. Se acompaña de disnea, puede acompañarse de síncope o disminución de la presión arterial y síntomas neurovegetativos. El atípico es prácticamente todo lo contrario, ¿no? No es definido, no es localizable, no duele, pero ¿dónde? Le aprieta, pues, no, me duele, pero no precisa, no localiza el dolor. Aparece y desaparece, ¿no? Es lo que sucede con los niños que tienen fundamentalmente traumatismos. Varía con la respiración. Puede presentarse en reposo o en actividad física, ¿no? A diferencia de este, ¿no? Y no se acompaña de otro tipo de síntomas, excepto los que estén asociados a la causa del dolor. No hay síntomas neurovegetativos. Específicamente las causas de dolor precordial, las arritmias. Las extrasístoles, para algunos, a otras no. Dicen que las extrasístoles ventriculares, ¿no? Que son las que son indistinguibles de las extrasístoles auriculares, o sea, por auscultación uno no puede decir que es auricular o ventricular, tiene que tomar un electrocardiograma para poder decir. Dicen que algunos niños pueden referir dolor, pero donde sí hay dolor es en la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Es producido por la isquemia. Pericardio. La pericarditis, el pericardio, produce dolor. La miocarditis. Actualmente el MIC, ¿no? O sea, la miocardiopatía inflamatoria sistémica asociada al COVID-19, produce dolor. Las miocardiopatías dilatadas de otra etiología también son dolorosas. La estenosis aórtica, ¿no? En los niños pequeños, a partir de los 5 o 6 años, los niños dicen, me duele el pecho, ¿no? Me voy a desmayar, sea como en el adulto. Algo parecido sucede en la estenosis pulmonar, pero sin el desmayo. En Kawasaki, que tiene algo que ver con el MICE, también, cuando se afectan las coronarias, hay dolor. Y el alcapa, ¿no? Que no es más que la salida anormal de las venas coronarias de la arteria pulmonar izquierda. Ahí está la bibliografía. Bueno, les he traído esto lo más breve posible porque es recontra amplio y les pido disculpas por todos los imprevistos que han habido. Se me cortó el esto, son cosas que a veces pasan. Creo que me he pasado más de la cuenta, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? A ver, Brenda Carolín, Lucero Beatriz, Jonathan David, María Fernanda, Álvaro Gonzalo, Andrea Alejandra, Caterina Xiomara, Leonardo Josué, Viviana María. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ni modo. Bien, muchachos, mañana sí tenemos que hacerlo bien, ¿eh? Sin ninguna interferencia. Mañana creo que es 2:30, ¿no? O es a las, no, 2:30 creo que es. Sí, 2:30, doctor. Sí, 2:30. Listo, entonces hasta mañana. ¿Perdón? Con insuficiencia cardíaca, doctor. Sí. Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, estoy saliendo. A la 1, Okay. Gracias. a las 3.